Muy buenos días. Antes que nada, gracias por la oportunidad de compartir con tantos colegas y amigos y en esa plataforma con su audiencia, ingenieros. El impacto ha sido tremendo. No hay duda de que realmente esta pandemia tiene un impacto a nivel psicológico, de estrés, ansiedad. Y hay un aspecto importante en este sentido. Tradicionalmente, nosotros consideramos que el estrés, la ansiedad, la depresión no eran factores que impactaban la mortalidad. Hoy ya sabemos que sí. Cuando ha habido graves tragedias, terremotos, por ejemplo, San Francisco, Tokio, la tasa de infartos y de muerte cardiovascular se dispara. Y eso lo estamos viendo ahora mismo. Estamos viendo un impacto importante a nivel cardiovascular de precisamente esas tres variables: el estrés, la ansiedad y la depresión. Y hay poblaciones que son más vulnerables. Por ejemplo, la población de edad avanzada realmente es muy vulnerable. ¿Cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad? El estrés y la ansiedad son básicamente manifestaciones que tienen hasta cierto punto algunas cosas en común. Pero el estrés es un estado de alerta constante. Es el paciente que está básicamente liberando adrenalina de manera constante. Y quizás para ponerlo un poquito más en perspectiva, cuando una persona tiene un susto muy grande o tiene que correr, libera adrenalina de manera rápida, y esto debería ser por unos minutos. El paciente que está estresado básicamente está liberando esto de manera constante. Y esto tiene un impacto importante en presión, frecuencia cardíaca, lípidos, etc. La ansiedad en particular también tiene que ver con adrenalina, pero es un estado más bien de temor constante. El paciente que tiende a pensar que algo le va a pasar, y esto lo vemos mucho, y el doctor García obviamente es el experto en esto, pero básicamente lo vemos mucho en esta pandemia, donde pacientes que han desarrollado ataques de pánico, ataques de ansiedad, van a la emergencia pensando que van a morir por un estado de ansiedad muy alterado. Y tiene mucho que ver con ese aislamiento, con ese entendimiento, con ese bombardeo constante de malas noticias que tenemos en los medios. Así que yo diría que el impacto ha sido tremendo, y realmente lo que vemos hoy día en la práctica es un aumento significativo de problemas cardiovasculares secundarios a estos episodios, como dije anteriormente, de estrés y de ansiedad. Finalmente, queríamos mencionar lo que había dicho al principio de la población de edad avanzada. Este aislamiento está llevando a que se exacerben los problemas de depresión y de demencia. Pacientes que realmente de edad avanzada necesitan el contacto, la interacción. Al tener que aislarlos por su protección, pues ya tenemos casi un año, pues estamos viendo un deterioro cognitivo importante en muchos de nuestros pacientes. Ese es otro aspecto que no se menciona mucho, pero que realmente estamos viendo en la población de edad avanzada y que obviamente lleva mucha preocupación. Así que el problema de la pandemia y el impacto psicológico no es solamente un aspecto humano, sino es un aspecto de salud y un aspecto que impacta mortalidad. Quizás es el mensaje que pudiera decir en cuanto a cómo correlacionar lo que estamos viendo de esta pandemia con la salud psicológica de la población. Y entonces, para usted, el gobierno debería hacer un esfuerzo apreciable para crear entonces facilidades, tal vez con el sistema de seguridad social, la parte de salud, para impartir asistencia profesional en salud mental. Absolutamente, ingeniero. Y ese es quizá el aspecto que yo quiero recalcar cuando decía de que esto impacta mortalidad. Porque fíjense que incluso en nuestra seguridad social los problemas psiquiátricos no son contemplados. Y eso es una locura realmente. ¿Que no son contemplados? No son contemplados. Si aquí Así que tú tienes un seguro médico y básicamente por un trastorno de ataque de pánico, tú no puedes realmente muchas veces facturar tu seguro. Ese es el problema que tenemos. Así que hay que revisar mucho cómo estamos planteando la seguridad social, y definitivamente en este momento histórico de salud de nuestro país se hace imperativo que se tomen medidas desde el punto de vista de salud mental. Absolutamente. No hay duda de que, insisto, no ya como una medida humanitaria, sino porque está teniendo un impacto en la mortalidad, en la sobrevivencia de nuestros pacientes, el tener estos niveles de ansiedad sin ser atendidos de manera apropiada. Doctor, aquí hicimos un ciclo de programas con representantes federales de Estados Unidos, y Albio Osiris, que es el presidente del Comité del Hemisferio Occidental, participó, Bob Meléndez, Pascrell, que también es del Comité de Means and Ways, de medios y recursos de la Cámara de Representantes, y también senadores, entre ellos Bob Menéndez. Y entonces ellos nos planteaban que entendían que su país y el Congreso de Estados Unidos estaba obligado
a recurrir a asistencia económica. Entonces nosotros nos preguntamos, y si eso es en Estados Unidos, ¿cómo no será aquí que si bien el gobierno ha puesto en funcionamiento desde el gobierno pasado unas asistencias, pero qué sería si estas asistencias ahora por imposibilidad del gobierno las quitan? ¿Cómo quedaría la sociedad si en los pueblos ricos esto ha sido un grave problema? Estados Unidos ha decrecido un 9%. Entonces, ahora está invirtiendo 1.9 trillones tratando de flotar el país y lograr un crecimiento de un 4%. Si eso es en esas sociedades, ¿qué no será aquí? Entonces el tema del estrés que usted mencionaba, de la ansiedad, se une a la incertidumbre de qué voy a vivir. ¿Cómo se presenta ese cuadro a juicio de un profesional de su visión? No, indiscutiblemente, yo te diría que cuando hablamos de la palabra estrés, hay muchos factores y actualmente el estrés económico es importantísimo. La cantidad de personas que su medio de vida usual se ha visto alterado, y eso lo vemos en todo el estrato social, y digo, no existe un solo renglón de profesional o de laboral que no haya sido afectado de alguna forma por esta pandemia. Así que no hay duda de que esto es extremadamente importante y va a tener un impacto también en la salud. Yo creo que aquí tenemos que verlo desde otro punto de vista. En países como el nuestro, con economías tan limitadas, y eso es una opinión muy personal, entonces hace más imperativo tratar de cortar lo más rápido posible esta pandemia, precisamente porque esta subsistencia a largo plazo no es sostenible en el tiempo. No lo es para países ricos, mucho menos para países pobres. Entonces ahí viene lo mismo que hemos hablado antes, de hasta qué punto nosotros poder hacer mucho más efectivos en poder cortar esta transmisión de manera temprana y disminuir y poder llegar a una libertad económica más amplia y más segura, se hace imperativo. Pero no hay duda de que el estrés, la ansiedad, la depresión son tres elementos importantísimos y son lo que llamo el daño colateral de la pandemia, que muchas veces no se ve, pero que realmente lo que estamos en la práctica, lo que vemos en los pacientes día a día, lo estamos viendo de manera mucho más impactante que la misma infección.